Gloria a Dios. San Marcos capítulo 14. Gracias, Padre Celestial. Gracias, amado Rey, Dios del universo. Dele gracias a Dios. Acuérdese que en la boca cerrada no entran las moscas, pero tampoco entra la bendición. Tiene que abrir la boca, tiene que saltar al nombre de Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. San Marcos 14, verso 32 al 35 dice la palabra del Señor. Leo para todos en el nombre del Padre, del Hijo y del poderoso Espíritu Santo. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní. ¿Cómo se llama el lugar? ¿Cierto? Y cuando leían la palabra de la coordinación, un lugar, ¿cierto? Fueron a la tumba, fueron a un lugar también. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, los dos hijos de Zebedeo, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué hizo el Señor? Se entristeció y se angustió. Dice que con toda angustia de nosotros Él fue angustiado. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en un lugar, dice que como un tiro de piedra, algo así, ¿cierto? No muy lejos, un poco, no muy lejos, dice un poco adelante. Se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Padre, gracias por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, yo dispongo mi corazón. Haga esa oración. Yo dispongo mi corazón, mi mente, para que esta palabra penetre hasta lo más profundo. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, discierna los tuétanos, los pensamientos, las intenciones del corazón. En el nombre de Jesucristo, que tu palabra corra en esta hora y sea glorificada. Que los ángeles lleven la voz en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Señor, por hablarme. Gracias, Señor, por esta nueva oportunidad, Señor, porque me hablas, porque me amas, Señor. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Amén. Pueden acomodarse los hermanos, los presentes, los que están allí a través de las redes, pueden acomodarse en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gloria a Dios. Vamos a ver esta palabra bajo este tema, este título: espera tormentosa y un descuido peligroso. Una espera tormentosa y un descuido peligroso. ¿Cómo es el tema? Peligroso, tremendo. Entonces dice la palabra que él fue a un lugar que se llama Getsemaní. Significa, ese monte era un monte allí cerca del monte de los olivos. Y Getsemaní significa rendición. Allí fue donde él se rindió, donde él se entregó a aquella multitud que fue a buscarlo. Por eso Getsemaní significa rendición. También era el lugar de la prensa de las olivas, el lagar de las olivas, o la prensa de aceite, también se le denomina así, prensa de aceite, el lagar de las olivas. Usted sabe que para que sacar el aceite de oliva había que triturarla, había que machacarlas, había que prensarlas, y a fuerza de esa prensa la oliva soltaba el aceite, o suelta el aceite. Tiene el simbolismo de que se extrae el aceite a través de la presión. Y a Jesucristo en ese lugar estaba dando a entender simbólicamente que Él iba a ser presionado, que Él iba a ser exprimido, que Él iba a tener un sufrimiento, así como la oliva lo pasa, tan grande que de Él iba a brotar aceite. De Él iba a salir, de Él iba
a venir el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Pero tenía que pasar ese proceso. Por eso él decía, os conviene que yo me vaya. Porque si no me voy, porque si yo me voy, enviaré al Consolador. Era necesario que Jesús fuera exprimido, pasara por ese tormento para que saliera de él el Espíritu Santo y reposara con la iglesia y reposara con nosotros. Diga conmigo, bendito sea el nombre de Dios. Ese es el simbolismo. Era el lugar donde se machacaban las olivas para sacar el aceite y el lugar donde el Señor experimentó un gran sufrimiento, del cual provino el aceite celestial, el Espíritu Santo de nuestro Señor. El Espíritu Santo también se dice que es el Espíritu de Cristo. En algunas partes, en algunos versículos, usted lee el Espíritu de Cristo, porque de Él salió. Vamos a ver algunos puntos. Dice, un dolor anticipado. ¿De qué se trata este dolor? Él le dijo a sus discípulos, sentaos, quedaos aquí, mientras entre tanto que yo oro. Versículo 32, entre tanto que yo oro. En otra parte, en un pasaje paralelo, dice que iban todos los discípulos, todos. Y él les dijo, quédense aquí mientras yo oro. Miren, no les dijo nada más, siéntense cómodos porque yo voy a orar. El Señor oró. Bendito sea el nombre de Dios. Y si el Señor oró por una situación, por algo que estaba próximo a llegar en su vida, nosotros, ¿será que no tenemos que orar? Mucho más. Si el Hijo de Dios oró, mucho más nosotros. Pero entonces, gloria a Dios, y un poquito este micrófono también, por favor. Pero habían tres, él invitó a tres que eran más íntimos y delante de ellos se entristeció. Mire, habían tres, de entre todos los discípulos, habían tres que eran más íntimos y se entristeció delante de ellos. Verso 33. Y tomó consigo a Pedro, Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Gloria a Dios. A entristecerse y a angustiarse. No lo hizo delante de todos. A los otros les dije, sentaos y quedaos aquí. A ellos les dijo, vengan conmigo. Eran tres personas íntimas. ¿Cuántos quieren ser íntimos del Señor? ¿Cuántos quieren ser tan íntimos que el Señor les revele cosas que a los demás no? Usted puede ser uno de esos. Que sea tan íntimos con el Señor que le muestre cosas que a otros no se las muestra. Mientras otros se quedan sentados esperando que el Señor obre, usted puede ser un íntimo que vaya a la presencia de Dios, como dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gloria a Dios. Hay gente que se asombra y, ay, pero cómo el Señor le muestra, pero cómo entiende la Biblia, pero cómo interpreta. Está esa persona buscando intimidad con Dios, y por eso el Señor le muestra cosas que a otros no. Bendito sea el nombre de Dios. Diga, yo quiero ser de esos íntimos. Y dice, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Vamos, sin perder esta cita, al pasaje paralelo de San Mateo 26, 37. Dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? En gran manera. Comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Pero ¿por qué el Señor, el Hijo de Dios, dice voluntariamente se fue a hacer esto? A entristecerse. Si Él cambia la tristeza en gozo, el lamento en alabanza, ¿por qué llegó un momento en su vida terrenal que se entristeció? Y dice, no cualquier tristeza, en gran manera.
¿Usted ha visto, ha conocido una persona que esté triste en gran manera? Cuando parte un familiar muy amado, muy querido, se entristece las personas, hay veces en gran manera. Cuando tiene una gran pérdida, sucede una gran catástrofe en su vida, se entristecen en gran manera. Porque hay tristezas que no son tan grandes, pero la tristeza del Señor, la angustia y la tristeza eran grandes, muy, muy grandes, en gran manera. Entonces, estos tres tenían la confianza del Señor para Él mostrarse lo que estaba sintiendo en ese momento. Porque no a todos les mostró. Donde muchos otros, donde los fariseos, donde los saduceos y todos aquellos que eran espectadores simplemente se dieran cuenta la tristeza, la angustia del Señor, ¿qué hubieran dicho? Pero no que es el Salvador, pero no que es el Redentor. ¿Y por qué está llorando? Y ese es el que nos va a salvar. Y ese es el que nos va a libertar. Y está como como dicen popularmente, como una Magdalena, llore que llore. Ese es el Salvador. Él no podía mostrar esa debilidad delante de todos. Pero delante de aquellos amigos, de aquellos especiales, como usted y como yo, Él se mostró tal cual estaba sintiendo en ese momento. ¿Y qué estaba sintiendo el Señor? Estaba sintiendo la agonía de la muerte. Era la agonía de la muerte, de que iba a morir. Y no era que el Señor le tuviera miedo a morir, porque Él dijo, yo tengo poder para poner la vida y poder para tomarla. Entonces, morir no era nada, era la manera en que iba a morir. Eso era lo que estaba sintiendo, lo que lo llevó a una profunda angustia. La manera en que Él iba a morir. Porque Él iba a morir de una manera terrible. Y lo más tremendo es que iba a morir solo, sin siquiera la compañía del Padre, sin siquiera el acompañamiento del Espíritu Santo. ¿No le parece tan terrible eso? Como para llorar de tristeza y de angustia. ¿Qué tal que el Señor abandonara a un cristiano, no así con nosotros, y decía, usted va a pasar esta prueba solito, sin palabras, sin consuelo, sin ministración del Espíritu Santo, y la tiene que pasar? ¿No le parece algo como para reventarse de la angustia? Y eso era lo que el Señor sabía que le iba a acontecer. Y esa agonía de la muerte demandaba de sus amigos que le dieran apoyo. Versículo 34. San Marcos 14 le dijo, mi alma está muy triste. ¿Cómo estaba el alma? El Señor tenía un alma humana en ese momento. Y el humano se entristece. El humano, las emociones lo llevan a dolerse en gran manera. Mi alma, no dijo, está un poco triste. No, está muy triste. Hasta la muerte. Era una tristeza que lo podía consumir en ese momento. Era una tristeza que lo podía matar en ese momento. Y el diablo quería aprovechar la oportunidad. Por eso, Él le dijo, quedaos aquí y velad. Necesito el apoyo de ustedes, mis más íntimos, mis más especiales, mis más escogidos. Quedaos aquí y velad. En otra parte dice, orad. ¿Qué necesitaba el Señor? Que oraran, que lo apoyaran. Porque Él estaba como muy triste hasta la muerte. Tenía una tristeza que lo podía matar. Pero Él no podía dejarse morir de la tristeza y de la angustia. Hay gente que se muere en angustia y en tristeza. Tan triste, tan dolido, tanto duele el corazón que les da un paro. Eso pasa, hermano. Pero Él no podía, necesitaba
quedaos aquí y velad y orad. Bendito sea el nombre de Dios. Pero no era solamente que ellos se quedaran orando ahí por el Señor, sino que también el Señor estaba así porque sabía lo que iba a venir a su iglesia, sabía lo que iba a venir después de su partida. Y les pedía, San Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. ¿Velar con quién? Con Él. Que velaran con Él. ¿Para qué? ¿Qué estaba pidiendo Él? Para que el Padre lo ayudara a pasar esa copa. Amarga y cruel copa que tenía que pasar. San Lucas 22, el otro pasaje paralelo, verso 40. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad, que no entréis en tentación. Orad, que no entréis en tentación. O sea que también debían orar por ellos. Porque una vez Él quitado, el tentador iba a venir. Una vez Él terminara su obra, el tentador iba a venir a desanimarlos, a colocar incredulidad, como a Tomás, ¿cierto? Si no lo veo, si yo no lo veo en las manos, lo veo cuando meto la mano allá, yo no voy a creer. Orad y velad para que no caiga en tentación. ¿Para qué tenemos que orar? Para no. ¿Y será que no somos tentados? Todos los días. El diablo no descansa. Todos los días. Entonces tenemos que orar y velar para no caer en la tentación. Y Jesús allí también estaba diciendo esto porque posiblemente ahí el enemigo estaba tratando de tentarlo. Está sufriendo. No puedes quitarte este sufrimiento. No vayas a la cruz. Mire, se lo dijo a través de Pedro. Ay, Señor, no hagas eso. ¿Cómo vas a ir? Evítate ese dolor de tormento. Y el Señor no le dijo: Pedro, no, le dijo: apártate de mí, Satanás. O sea que si era consejo del diablo, de que no fuera, de que no pasara tan tremendo tormento. ¿Y usted cree que el enemigo se iba a quedar de brazos cruzados sabiendo que él sí lo iba a hacer? Con más ira se lanzó en su odio contra el Redentor a través de esos soldados, a través de ese castigo y esas, por causa de que de su pecado y de mi pecado, porque fue por más, él no tenía pecado, no fue por más. Bendito sea el nombre de Dios. Una rendición voluntaria del Señor, una rendición de la voluntad humana. Él como hombre, como ser humano, podía negarse también. Pasar esto en la humanidad era muy difícil. Pero a muchos crucificaron, sí, pero no los atormentaron de tal manera como a él. A muchos crucificaron. Los dos que estaban al lado los crucificaron también, pero no los atormentaron como a él. Para poder él llegar allá, dice, llegó sin parecer, sin hermosura, totalmente destrozado. Los otros dos estaban ahí bien. Los sacaron de la cárcel, los pusieron allá y los crucificaron. Él no. Él tuvo que pasar un tormento. Porque ese fue el precio que tenía que pagar para rescatarme a usted y para rescatarme a mí. Jesús oró porque sabía lo que se le aproximaba, lo que le estaba esperando. Verso 35. Lo diga el versículo, es la cita inicial. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, si es posible humanamente, pasase de él aquella hora. Si es posible, pase
de mí esta hora. Ese momento fue. Bendito sea el nombre de Dios. Mire, San Juan 12. San Juan 12. El verso 27. Dice allí, cuando él estaba anunciando su muerte, dice: ahora está turbada mi alma. Este fue otro momento diferente, pero dice: está turbada mi alma. O sea que él ya venía siendo atormentado. ¿Usted cree que el enemigo no mandaba los dardos? Mira lo que te van a hacer. Tú conoces las escrituras. Tú sabes lo que dicen las profecías acerca de ti. Te lo voy a hacer y me voy a dar gusto. Por eso hay una película donde ponen un personaje simbolizando a Satanás y cómo se burla y cómo se ríe de todo lo que le hace. Dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Sálvame de esta hora. Decía, ¿yo voy a decir que me salve? No. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, él tenía la convicción, lo voy a hacer. Para esto he llegado. Para esto crecí, para eso me formé, para eso estoy aquí. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí había oído la voz, decía que era un trueno, y otros decían que era un ángel. Esta voz dice: no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Que ellos oyeran y creyeran. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Después de que él cumpliera su propósito, Satanás perdía el dominio. Y lo perdió en el nombre de Jesús. Y si fuere levantado de la tierra, si se cumplía el propósito, a todos atraeré a mí mismo. Por eso usted y yo estamos aquí. Y decía eso dando a entender de qué manera iba a morir. Pero él dijo: ¿qué voy a decir? Sálvame de esta hora, para esto he llegado. Pero entonces cuando llegó el momento, cuando ya faltaba un día para comenzar los tormentos, ya dijo otra cosa distinta. Ya dijo: Padre, si es posible, pase de mí esta hora, esta copa. ¿Qué pasó? ¿El Señor se arrepintió? ¿Ya no quería salvarnos? Sí quería, pero Él le dijo: si es posible, pasar la copa de la ira del Padre por el pecado del ser humano, porque el ser humano merecía condenación en el infierno. Usted y yo somos seres humanos y merecíamos la condenación y el castigo en el infierno, lo merecíamos. Porque Dios se había airado contra la raza humana por el pecado, como se airó en el tiempo pasado, cuando Noé y a todos los acabó. Y eso nos iba a acontecer a nosotros. Pero vino el Señor Jesús a pagar el precio del castigo por su pecado y el mío. Vamos un momentico, miremos que eso ya estaba así escrito y estipulado. Isaías 51. Gloria a Dios, gracias Señor. Dele gracias a Dios por lo que Él hizo. Nadie, ningún Dios, ningún profeta hizo eso. Isaías 51, el versículo 17. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. El cáliz es la copa que la bebieron. Los israelitas probaron un poquito de esa copa de la ira. A nosotros no. A nosotros nos libró el Señor Jesucristo. Bendito sea Dios. Ezequiel 23, versículo 32 al 34. Gloria a Dios. Dice la palabra: así ha dicho Jehová el Señor: beberás
el hondo y ancho cáliz de tu hermana, que es de gran capacidad. De ti se mofarán las naciones y te escarnecerán. Será el castigo para nosotros, pero ¿qué? A él fue de él fue que se mojaron y de él fue que se escarnecieron. Lo beberás pues y lo agotarás y quebrarás sus tiestos y rasgarás tus pechos, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y lo tenía que tomar, lo tenía que pasar. Es que si una persona dice, si yo no quiero creer en Jesucristo, ¿qué? No crea, pero sepa que va a tener que tomarse la copa entera y completica de la ira de Dios. Porque dice que lo beberá hasta ¿qué? Hasta el fondo. Lo agotarás. Como dicen, hasta el fondo, todo, toda la ira. Tremendo, gloria a Dios. Habacuc, capítulo 2, el verso 16. Dice, te has llenado de deshonra más que de honra, bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Jehová vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Terrible. La ira de Dios no es cualquier cosa, hermano. Y la gente lo dice, ay, como tan deportivamente, no le temo sino a dos cosas: una escasez de mujeres y la ira de Dios. Es un chiste, es una broma, porque realmente a la ira de Dios no le tienen miedo, ignoran cómo es la ira de Dios. Pero aquí está diciendo que lo beberán y vómito de afrenta sobre su gloria. El Señor Jesús tenía gloria. Él decía, glorifícame con esa gloria que yo tenía antes de la fundación del mundo. Pero ¿qué le venía a él? Vómito sobre su gloria. Tremendo. Y eso fue culpa suya y culpa mía, que al Señor le cayera eso. Por eso, amado hermano, el que rechace al Señor, Dios mío, ya no puede uno decir, Dios tenga misericordia, porque ya la tuvo, ya envió a su Hijo. Ya le toca beberse toda la copa completa. Apocalipsis 15. Gracias al Señor porque nos llamó, porque nos rescató, porque nos dio oído sensible. Apocalipsis 15:7. Mire, esta es la palabra profética de los últimos tiempos. Y hubo uno de los 4 seres vivientes, dio a los 7 ángeles 7 copas de oro. Mire, 7 copas llenas ¿de qué? Llenas de la ira de Dios. Eso está reservado. Eso todavía no se ha derramado. Que vive por los siglos de los siglos. Y capítulo 16:1. Oí una voz que decía desde el templo de los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Todavía no se han derramado, pero se van a derramar. ¿Será que usted quiere estar aquí para cuando eso empiece a suceder? No es necesario. Amigo, usted que me escucha, que me ve, no es necesario que esté. Jesucristo pagó el precio por nuestros pecados para que no bebamos esa copa. Él no rehusó, Él no renunció a salvarlo a usted y a salvarme a mí. Él no renunció. Cuando estaba diciendo, si es posible, pasa de mí esta copa. San Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postó sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. ¿Qué oración? ¿Cómo saldría esa oración de las entrañas del Señor? Antes había dicho, para esto vine, para esto ya estoy aquí. Voy a morir, voy a resucitar y voy a quitar el dominio al diablo. Pero ahora, faltando pocas horas para ser entregado, está haciendo otra oración diciendo, Padre mío, si es posible,
pasa de mí esta copa. ¿Usted cree que cómo quizás temblarían sus labios para decir en voz entrecortada, pero que no sea como yo quiero, sino como tú? Es que eso no le iba a pasar siendo divino en ese momento, en la humanidad. Para poder rescatar al ser humano, tenía que pagar el precio siendo humano. Porque si no, no valía. Tremendo. Bendito sea el nombre de Dios. Pero Él dijo, hágase tu voluntad, no la mía. Ahí está la demostración. La demostración de la sumisión al Padre. ¿Cuántos de nosotros, cuando estamos pasando un momento, le decimos, Señor, ay, esto está muy difícil, está muy duro, esta situación no la aguanto, sácame? Pero podemos decir la otra partecita, ay, Señor, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo creo que de 100 uno le dirá, sí, Señor, bueno, si es tu voluntad que sufra, dame las fuerzas para pasar. Yo creo que los demás nos quedamos hasta ahí. Pasa de mí esta copa, Señor, esto está muy difícil. Hebreos capítulo 5, versículos 7 al 9. Cristo en los días de su carne, ¿en los días de qué? No estaba siendo divino, estaba siendo humano. Aclara la palabra. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas. El Hijo de Dios, el Redentor, clamó con lágrimas, con gran clamor y lágrimas. ¿Cómo levantó el clamor? ¿Cómo oró el Señor? Con gran clamor y lágrimas. ¿Por qué? ¿Por qué el Hijo de Dios hizo eso? Al que le podía librar de la muerte. Porque le dijo, si es posible. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos lo saben? Entonces Dios podía hacer que de otra manera el ser humano fuera rescatado. Porque para Dios no hay nada imposible. Mire, Dios salvó una generación con un arca. ¿Cierto? Salvó a una persona, a una familia, por la intercesión de un varón. Por eso le decía, si es posible. Ahora él no le estaba diciendo, Padre, yo sé que sí es posible. No él estaba diciendo, si es posible. Estaba haciendo una pregunta, si es posible, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Ahora usted dice, uy, Jesucristo era rebelde, tenía que ser tremendo. No. Nunca fue rebelde. Era el hijo amado del Padre. Nunca fue rebelde. ¿Por qué dice que aprendió obediencia? Porque él siempre fue Dios y no sabía qué era ser obediente, porque él era Dios. Él era el que mandaba, él era el que hacía, él era el que ejecutaba. Era el verbo encarnado. No sabía qué era obediencia, por qué era necesario encarnarse para aprender la obediencia. ¿Por qué? Porque la ley, el hombre no la cumplía. El ser humano no cumplía la ley de Dios. Entonces él tenía que ser encarnado para aprender obediencia y enseñarnos que sí se puede obedecer la palabra. Bendito sea el nombre de Dios. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Como él sí obedeció,
entonces podía ser el defensor de la raza humana. Gloria a Dios. Porque nadie, Moisés ni Abraham, nadie había podido obedecer tan perfectamente la ley de Dios que pudiera pararse delante y decir al Señor: Señor, yo la cumplí y yo quiero interceder por ese que está allá para que no lo mandes al infierno. Nadie. Solamente Jesús. Solamente Jesús, ni David, nadie. Todos fallaron. Todos fueron humanos imperfectos. Jesucristo fue el único perfecto. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y Jesús hizo esa oración y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. El Señor, ¿cómo no iba a saber el poder del Padre si Él mismo era poderoso en su divinidad? Todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Rogando y llorando, no con arrogancia, rogando y llorando: aparta de mí esta copa. El Hijo de Dios, el Creador, el que nos formó, estaba diciendo al Padre: aparta de mí esta copa, copa de ira, de amargura, de dolor, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pero si tú lo has determinado así, yo lo hago. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros someternos? Hermano, para... Ay, no, hermanito, yo estoy más ocupado. Mande a otro. Hermano, no, pastor, yo no puedo. No, yo. No lo que yo quiero, sino lo que tú. Porque todo es posible para Dios. Pero, ¿qué hizo entonces el Padre con esa oración? Porque dice, leímos en hebreo: a causa de su temor reverente fue oído. Isaías 53. Un momentico, Isaías 53, a ver qué determinó el Padre. Versículo 6. Todos nosotros, ¿quiénes? Nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Es o no es así? Así es, ¿verdad? Es verdad. La verdad. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Quién cargó el pecado de todos nosotros? Jesucristo. Usted no tiene que cargar el lastre del pecado, Él lo cargó. Por eso usted no tiene que sufrir la ira de Dios. Angustiado, mire, angustiado él y afligido en gran manera, lo leímos. No abrió su boca delante de aquellos, delante del Padre, sí, delante de la gente no se queje, pero delante de Dios exponga su causa, hermano. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Porque donde el Señor abra la boca y diga una palabra, acaba con todo. No era sino decir: mándame 12 legiones de ángeles, y se las mandaba al Padre, y no quedaba nadie de aquí. Pero no abría su boca. Él sabía el poder que tenía al abrir la boca. Por cárcel y juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido el Señor? ¿Porque era desobediente? Entonces cuando dice aprendió la obediencia, no es que él haya sido desobediente, fue por nuestra desobediencia. Diga, fue por mi desobediencia. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue su muerte. Aunque nunca, mire, aunque nunca hizo maldad. ¿El Señor hizo algo malo? Nunca. A la samaritana le hizo algo malo. A Lázaro le hizo algo malo. A Pedro, que lo negó, le hizo algo malo. Aquellos que lo llevaron, aquellos romanos, les hizo algo malo. Los maldijo. ¿Qué dijo?
Perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Eso es hacer algo malo? No. Y usted y yo habremos hecho algo malo. Ay, tremendo. Nunca hizo algo malo, ni hubo engaño en su boca, jamás dijo una mentira, ni nos ha dicho ninguna mentira. Lo que Dios le ha dicho es verdad. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Andó tan perfectamente como ser humano. Sin embargo, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo. Fue la voluntad del Padre. Así que cuando Él dijo, si puedes, porque para ti todo es posible, pasa de mí esta copa, el Padre dijo, está escrito, que vas a ser quebrantado. Mi voluntad para que la raza humana sea rescatada es que tienes que ir a la cruz. No sé yo la voz del Padre, pero aquí ya estaba escrito, cientos de años antes. Quiso quebrantarlo sujetándolo a padecimiento. Y cuando haya puesto su vida, o sea que tenía que dar la vida de esa manera, en expiación por el pecado, él tenía que morir como un cordero sacrificial. Al pobre animalito lo cogían, le ponían las manos encima y decían, ay sí, yo cometí este pecado, adulteré, robé, pero a este animalito le transfieron mi pecado, mi culpa. Y el sacerdote decía, venga corderito, por culpa de ese lo vamos a matar, venga. Y mataban al corderito inocente. Y ahora el cordero inocente era Jesús, el mismo Hijo de Dios. ¿Y nosotros qué? Sí, Señor, lleve las culpas. Qué bueno que lo maten. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será prosperada en su mano. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Entonces él esperaba ver un fruto. Y él espera ver el fruto en usted y en mí. Él espera ver una verdadera cristiana, un verdadero cristiano arrepentido, que acepta su sacrificio, que acepta esa sangre derramada allá en esa cruz. Que se arrepiente de haberle fallado. Él quiere ver el fruto de la aflicción de su alma. Su alma no se afligió para que usted y yo digamos, somos cristianos, hijos de Dios, y somos más poderosos que cualquiera y hacemos lo que nos da la gana. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Cuándo queda satisfecho el Señor? Por eso que Él pasó. Cuando ve el fruto. ¿Cuál fruto? Cuando un cristiano, ¿qué? Orgulloso. Ese es el fruto de la aflicción. Cuando ve un cristiano que maltrata a la esposa, que roba, que se niega a servirle. Me está hablando el Señor. Dice, quedará satisfecho por su conocimiento, justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Bendito sea el nombre de Dios. Yo quiero que usted cierre sus ojos un momento y le dé gracias al Señor por lo que Él hizo. Incline su rostro. Si usted no lo ha visto de esta manera, esto es algo tremendo. Señor, perdónanos, porque te causamos tanto dolor, tanto dolor, tanto dolor. Esas azotes, esa corona de espinas, esos clavos en tus manos, en tus pies, por nosotros ser tan rebeldes, Dios mío. Perdónanos, Señor. Que tú puedas ver el fruto de la aflicción de tu alma en mi vida, Señor. Ayúdame para que tú puedas ver el fruto de la aflicción de tu alma en mi vida. Dígalo con el corazón, yo quiero dar ese fruto de la aflicción de tu alma. Yo quiero, Señor, ayúdame. Bendito sea el nombre de Dios. Como un hijo único y privilegiado. ¿Cuántos hijos tiene el Padre? El unigénito del Padre, ¿cierto? Dice la palabra.
Como hijo único. ¿Usted sabe cómo son los hijos únicos? Pechichones, ¿cierto? Amados. Como un hijo único y privilegiado, él fue tierno al preguntar. ¿Cierto? En San Marcos 14:36 decía, Abba Padre. ¿Usted sabe lo que quiere decir Abba? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir Abba? A ver, los que estudian la palabra de Dios, por favor, digan algo. ¿Qué quiere decir esa palabra Abba? ¿Estaba pidiendo una Abba? Abba es una palabra tierna que utiliza un hijo hacia un padre. Le estaba diciendo, papito Dios. Papito. Cuando un hijo quiere mucho a un papá y lo trata tiernamente, el hijo al padre no le dice, papá. Papito, papi lindo, papi bello, papi hermoso. Y el Señor, sabiendo y queriendo que el Padre buscara otra manera de salvar a la humanidad, le dijo, papito, papacito, todas las cosas te son posibles. Pase de mí esta copa. Quizás esbozó alguna sonrisa allí para que el Padre lo viera. Tremendo. Y el Padre, con dolor en su corazón, dijo, no, hijo, no puedo hacer eso. Porque cuando un padre ama a su hijo y tiene que permitir que el hijo pague las consecuencias de sus errores, le duele. Por eso el Padre puso esa nube oscura, no pudo ver. Mucho dolor. Que no solamente sufrió Jesús, sufrió el Padre. Por eso dice, de tal manera nos ha amado el Padre. Él también sufrió. A él también le dolió haber entregado su amado, su único, su unigénito, para ser tan maltratado de semejante manera por una humanidad que no lo merecía. Que éramos perversos. Porque Dios hizo al hombre bueno, pero él se buscó muchas perversidades. Y nosotros no tenemos derecho de decirle, sino, Señor Dios, mucha reverencia. Mire, los judíos no se atrevían a decir el nombre de Dios, de lo reverente de lo santo que era su nombre. Le decían otros nombres, Adonai, Elohim, El Roy, el Altísimo, pero no decían el nombre de Dios porque era muy reverente. Pero a través de esto nosotros podemos ya decirle como le dijo el Señor Jesús. Mire lo que dice la palabra, vamos rápidamente, Romanos 8:15. Romanos 8:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre, por el cual podemos decir, papito Dios, por el cual podemos decir, Padre amado, papito Dios, papito bueno, con esa confianza. Que ahora somos también hijos de Dios. Gálatas 4:6 dice, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Cuando usted deja que el espíritu clame a través suyo con gemidos indecibles, va a clamar, papito Dios, Padre bueno, mi papi lindo, ayúdame, sálvame. Pero allí había alguien, y Dios nos guarde que aquí no lo haya, que tenía una falsa confianza,
una confianza muy presuntuosa. Y este personaje, sabemos, muy conocido, el apóstol Pedro. Cita inicial, versos 37 y 38. Vamos rápido que el tiempo se está pasando. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? ¿No has podido velar una hora? Tremendo. ¿Y qué dice allí? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. La carne es débil. ¿Cuántos saben que la carne es débil? Hay que cuidarnos. La Biblia dice: cuídate de la que duerme a tu lado. No es la esposa, no es el esposo, es la carne. ¿Y por qué Pedro? ¿Qué pasa con Pedro? San Mateo 26, 30. Era lo que hacía Pedro, porque el Señor vino y no le dijo: Juan, allá habían otros dos. Juan, ¿cierto? ¿Quién era el otro? Santiago o Jacobo, lo mismo. No le dijo Jacobo, Pedro y Juan. No, dijo: Pedro, ¿no has podido velar conmigo una hora? ¿Por qué le dijo a Pedro? Por lo siguiente, versículo 30, San Mateo 26, 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os que escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor de las ovejas y el rebaño se dispersará. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, mire lo que dijo Pedro, yo nunca me escandalizaré. Qué seguridad la de Pedro. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y Pedro dice: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Uy, qué seguridad, qué hombre. Ese era el que el Señor necesitaba a su lado. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Al ver que Pedro fue tan valiente y lo dijo así: sí, nosotros también vamos para esa, ya, firme, ¿cierto? Firmes. Pero no, ¿dónde le quedó la firmeza a Pedro? Pedro insistió. Mire, Pedro insistió cuando él le dijo: me vas a negar antes de que cante el gallo. San Marcos 14, 31. San Marcos 14, 31. Dice: mas él con mayor insistencia decía, mire, Pedro le insistió, quería convencer al Señor. Con mayor insistencia decía: si me fuere necesario morir contigo, no te negaré. También todos los cristianos. Oiga, casi convence al Señor. No, ya sabía. ¿Quién va a engañar al Señor? Hay gente que para engañar a otro, y se lo juro por Dios, y se lo juro por lo más sagrado. Meten la mamá del hijo y que me parta un rayo. ¿Qué tal que si lo parta por mentiroso? No arriesgue la vida así. Tremendo. Estamos en la gracia, por eso no sucede. Que si no, nadie se atrevería a decir eso. Él insistió: nunca te voy a negar, nunca te voy a, ni me voy a escandalizar ni nada. O sea que él sabía lo que iba a pasar y que iba a estar firme. Pero luego vemos a Pedro que se va a pescar. Luego vemos a Pedro que antes de que cantara el gallo lo negó 3 veces. La mucha autoconfianza en sí mismo es un error grave. Hay cristianos muy confiados. Es que yo tengo una fe. Hermano, yo tengo una fe. Póngame a mí a orar por el enfermo, que yo tengo una fe, mejor dicho.
Muy confiados, hay cristianos así, confiadísimos. Súper confiados. Y esa demasiada confianza sí mismo es un error gravísimo, que lo aprovecha el diablo. Y el Señor lo sabía, que el diablo se aprovecha de esa confianza excesiva en sí mismo. Mire las vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas. La insensata, pero las prudentes echaron aceite, tenemos aceite suficiente. ¿Qué pasó? También se cabecearon. Entonces, ¿por qué? Por confiadas. Las otras se quedaron porque eran más confiadas, pero las prudentes también se cabecearon. Tremendo. La oración insistente o la oración con insistencia trae respuesta, pero la oración debe ser insistente, más no repetitiva. San Marcos 26, 42. San Mateo 26, 42, dice: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Miren los que el Señor llevó para que lo apoyaran. A los que le dijo: quedaos aquí, vele conmigo. ¿Estaban qué? Dormidos. Dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Mire, alguien decía, mire que la oración, los rezos, oraciones fabricadas por otras personas son válidas porque el Señor fue 3 veces y oró lo mismo, dice la Biblia. Cualquiera puede decir: sí, es verdad, uno puede coger el Padre Nuestro de Gore, Padre Nuestro que no. Eso no quiere decir la Biblia. Quiere decir que él oró insistentemente. Quiere decir que él oró fervientemente con insistencia, no una oración repetitiva. ¿Por qué? Ya lo había enseñado en San Mateo 6, del 6 al 8, no lo busque, léalo en su casa si quiere, anótelo. Decía: cuando oren, no hagan vanas repeticiones como los que piensan que por sus vanas palabrerías van a ser escuchados. El Señor no estaba haciendo oraciones repetitivas, estaba haciendo una oración ferviente. Porque la oración repetitiva usted la hace hasta dormidos. Padre nuestro que estás en los cielos, y ahí. Bendito sea el nombre de Dios. La oración ferviente trae respuesta. San Lucas 22. O sea, mire que dice que a causa del temor reverente y de sus lágrimas y el clamor, el Señor fue oído. San Lucas 22, 43. 22, 43 dice: y vamos al 42. Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Esa fue la respuesta de Dios. No le dijo: bueno, sí, voy a dejar que no pase la copa, que no la beba. ¿Qué hizo el Padre? Le mandó un ángel. La oración tiene respuesta. A veces no es lo que nosotros esperamos. Él quizás esperaba que el Señor, el Padre, le diera: voy a salvar la humanidad de otra manera. Pero, ¿cuál fue la respuesta del Padre? Le mandó un ángel para que lo fortaleciera. ¿Cuánto necesitan fortaleza de parte de Dios? Hay situaciones, hay cosas que quizás las tenemos que pasar, y las tenemos que pasar, hermano, para que podamos aprender obediencia. Porque ¿qué dice? El Padre toma a su Hijo, nos toma a nosotros como hijos, pero no quiere que seamos bastardos. Entonces dice que nos disciplina. ¿Para qué? Para que aprendamos a ser obedientes y no nos perdamos. Bendito sea el nombre de Dios. Si usted necesita fortaleza, el Señor le manda al ángel. Hoy le ha mandado una palabra. Con un ángel. Acuérdate que alguna vez vimos en la Biblia que cuando habla el ángel de las 7 iglesias es el pastor. Usted necesita palabra de fortaleza, dígame con confianza, yo lo oro y le fortalezco en nombre de Jesús. Porque
lo que él hizo allí fue una oración tremenda, una oración agonizante. Mire lo que dice el versículo 44. Estando en agonía oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Alguna vez usted ha hecho una oración así? ¿Sí o no? Que sude sangre. ¿No ha hecho una oración que sude sangre? Ah, bueno, entonces todavía no se puede dejar delante de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Eso, la medicina se llama hemotidrosis. Que hay una angustia tan profunda, que los vasos sanguíneos se revientan y se mezclan con el sudor. Eso sí ha pasado, la hematidrosis. Pero imagínense la angustia del Señor tan profunda, que sus vasos sanguíneos comenzaron a reventarse y a sudar con sangre. Terrible. De la angustia. Tremendo. Y era porque estaba ahí en pleno júbilo. Una angustia ni la tremenda, ¿sí o no? Por eso sucede. ¿Cómo sería la angustia del Señor? Y usted, vamos a ver, usted y yo hemos derramado sangre en oración. Nos ha costado sangre en la oración. Por eso algunos erróneamente que no hay que sacarse uno sangre y cogen el Señor ya derramó su sangre. Hebreos 12, 2 al 4. Dice la palabra: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿La cruz fue qué? Un sufrimiento. Por eso es que nosotros no amamos la cruz, porque la cruz es sufrimiento, es maldición. Nosotros no amamos un pedazo no, nosotros amamos al que murió en la cruz. Sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cuando usted se esté intentando desanimar, considere lo que el Señor hizo. Y si el Señor no se desanimó viendo que hasta los mejores amigos le dieron la espalda, hasta cuando Él necesitó que le dieran apoyo, se quedaron durmiendo. Hasta Pedro le dijo: yo nunca me voy a escandalizar, es que me afirme hasta la muerte. Y cuando va el Señor y mira, allá, y Él no miró eso. No, si mis tres más íntimos ni siquiera son capaces de apoyarme en oración, ¿yo para qué voy a la cruz? No. Padre, vea, mándenme, haga lo que quiera, pero yo ya no voy por allá. Él menospreció lo oprobio y dijo: no voy. Para que su ánimo, mi ánimo, no se canse hasta desmayar, porque aún, mire lo que dice, escuche, no se distraiga, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. ¿Usted le ha costado sangre la batalla contra el pecado? Entonces no se desanime, hermano. No hay derecho a desanimarse. No hay derecho a desanimarse si no nos ha costado sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Le costó al Señor. En los discípulos había una tensión emocional que los llevó a dormirse. Esa tensión puede causar desvelo o adormecimiento. Vamos ahí donde estamos en San Lucas 22, 45. Dice: cuando se levantó de la oración, vino a sus discípulos y los halló durmiendo a causa de la tristeza. Ellos estaban tristes, pero en lugar de estar orando por la tristeza, se durmieron. Y hay cristianos que le pasa eso. Están en una situación que deberían estar orando, deberían estar clamando con lágrimas, como hizo el Señor.
y lo que hacen es, démonos a dormir. Y ahora, si Dios quiere, me salva, y si no, pues no. Ya, y se queja todavía el cristiano. Tremendo. El Señor había dicho, velad, velad conmigo. Y ellos estaban durmiendo. ¿Por qué? Porque la carne es débil, les dijo. La carne es débil y la carne les dijo, duerman. Pero el Señor le había dicho, vele. ¿A quién le hicieron caso? A la carne. No hicieron caso a lo espiritual, que era velar, orar. A pesar del cansancio, a pesar de la fatiga, a pesar de lo que estaban viviendo. Ellos también estaban en esa tensión que le iban a quitar a su maestro. Estaban tristes porque el Señor les venía diciendo, voy a morir, pero voy a resucitar. Y estaban tristes también. Y en lugar de velar, se dejaron llevar de la carne y durmieron. Ahora, para terminar, la exhortación que nos deja nuestro Salvador es que no duerma como durmió Pedro, como durmieron las vírgenes. San Lucas 22:46. Les dijo, ¿por qué dormís? Iglesia, hoy el Señor te dice, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Por qué dormís, iglesia? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Porque Él enseñó en la oración del Padre Nuestro que oráramos diciendo, no nos permitas caer en la tentación, mas líbranos de todo mal. Entonces, ¿eso cómo se hace? Orando y ayunando, porque también dijo, hay cosas que no salen sino por oración y ayuno. Y mientras ellos estaban con Él, dijo, mientras están conmigo no ayunan, pero después de que yo me vaya van a tener que ayunar. Y cuando el Señor se fue, estaban los discípulos, ayunen que ayunen, ¿cierto? Estaban por allá pescando, relajados. Pero se llegó la hora que se tenía que llegar. Terrible, esa hora tremenda. Se tenía que llegar, se llegó. San Mateo 26:45. Entonces vino sus discípulos y les dijo, dormid ya, descansad. Pues ya no oraron, ya no me apoyaron, pues ya duerman ahí un ratito. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos. Vamos, ved, se acerca el que me entrega. Venga, miren, para que vean quién me va a entregar. ¿Y quién entregaba al Señor? Judas. ¿Cierto? Judas. Miremoslo allí, San Mateo 14:16. Dice, entonces uno de los 12 que se llamaba Judas Iscariote fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y os lo entregaré. Ay, qué discípulo tan lindo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba la oportunidad para entregarle. No fue en ese momento, ya andaba buscándole la caída al Señor. Por 30 piezas de plata. 30 piezas era el valor de un esclavo. Por harta cosa vendió al Señor, ¿eh? Por 30 piezas de plata. Tremendo. Pero ¿qué pasaba con este discípulo? Era discípulo del Señor. Y fue el que lo traicionó, el amigo, el que mojaba con él el pan en su plato. San Marcos 14, 3, 5. Estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro. Era nardo puro, no era mezclado, puro. Era ese aceite purito, puro. De mucho precio. Y lo quebró, dice, el vaso y lo derramó en su cabeza. Y algunos se enojaron diciendo, ¿por qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Un perfume tan caro que podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres.
murmuraban contra esta mujer. Miremoslo allí en San Juan capítulo 12. Dice el verso 3. Dice que fue María y tomó ese perfume fino de gran precio y ungió los pies del Señor, ¿cierto? Con sus cabellos. Pero dice 4, y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, ¿quién fue el que encabezó diciendo, ay, qué desperdicio de perfume? Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar. ¿Por qué no fue vendido este perfume por 300 denarios? En la otra parte dice más de 300 denarios y fue dado a los pobres. Pero esto dijo no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraída de lo que echaba en ella. Y el Señor dijo, déjala porque hizo buena cosa, lo estaba ungiendo, dijo, me está preparando. Porque a los muertos los ungían con especias para evitar el olor. Y esta era una loción carísima, carísima. ¿Usted ha tenido alguna vez una loción cara? ¿Cuánto le habrá costado? Dígame, ¿cuánto vale la loción más cara que hay? ¿Cuánto puede costar? Este era nardo puro. Esta esencia se importaba desde la India. Y había un material que fabricaban para guardarlo allí, el alabastro. Tremendo. Algún predicador dijo eso costaba como unos $10,000 por allá en el 2013. Entonces, ¿cuánto costaría hoy en día? Más o menos, ¿cierto? Dice que si costaba más de 300 denarios, y un denario es el salario de un día, o sea que costaba prácticamente el salario de todo un año. No se gaste un peso del salario en todo el año y eso costaba el perfumito ese. Si lo basamos al salario mínimo, costaba más de 12 millones de pesos. Actualmente, ¿no? En este año. Entonces, ¿qué movió a Judas a traicionar al Señor? La ambición. Por eso dice el dicho, la ambición rompe el saco. Él no miró al cielo como lo hizo la mujer. ¿Qué hizo la mujer? La mujer no le importó dar lo mejor porque dijo, ellos decían y justificaban, se hubiera podido dar a los pobres. Pero ¿qué dijo el Señor? A los pobres siempre los van a tener. O sea, lo primero es darle lo mejor al Señor, es darle alabanza al Señor, darle lo mejor al Señor y después vamos y hacemos las obras sociales, lo que sea necesario hacer. Pero primero darle la prioridad al Señor, darle lo mejor al Señor. Pero hay personas que, como dice mi pastor, le entregan el bagazo al Señor. Primero me gozo, me disfruto la vida en el mundo y cuando ya esté por ahí llevado, ahí sí. Esta mujer no hizo eso, hizo lo contrario, le dio lo mejor al Señor. Le dio todo lo que usted le dé al Señor, no es nada comparado con lo que Dios ha dado por usted. Pero Judas miraba el beneficio. Judas buscaba el beneficio, pero buscaba recibir, nunca buscó dar. Y hay personas que buscan en la iglesia recibir. Oren por mí, que el Señor haga un milagro. Vea, pero nunca quieren dar nada. Hermano, ¿para qué vamos a evangelizar? Hermano, ¿para qué? No. Hermano, ¿para qué? Ay, es que no sé orar. Hermano, sea fiel al Señor. Ay, es que no me alcanza. Entonces Pedro lo negó y otro discípulo, por allá dice en San Marcos 14:51 que posiblemente el mismo Marcos huyó desnudo porque fue a curiosear envuelto en una sábana y lo empelotaron allá y él se voló. Hay una ilustración que me venía al corazón y es, imagínese un ladrón, una persona enseñada a estar apoderándose de lo ajeno. Se mete a una casa y roba. Y el dueño de la casa dice, sé quién es y lo voy a matar.
ya, está condenado a muerte. Supongamos que le robó a un mafioso. ¿Sabe que eso es tremendo, ¿no? Ya no hay, pero cuando había, le robó a una persona de esas. ¿Qué hace una persona de esas? Ay, lo perdonamos. ¿Sabe que no? Ya tiene sentencia de muerte. Pero viene alguien, dice no. Viene el hijo consentido y dice no quiero que lo mate. ¿Sabe qué? Castígueme a mí, pero deje ir libre a esa persona. Eso fue lo que hizo el Señor. Él no debía nada. Él era el hijo consentido de Papá Dios, el unigénito. Y dijo, cuando había sentencia de muerte sobre nosotros por causa del pecado, no, yo sufro el castigo por ellos. Y así como un mafioso, ¿cierto?, no se conforma con matar a la persona, sino que tenía que pasar, el ser humano tenía que pagar un precio muy grande de sufrimiento eterno, ni siquiera por un momento, eterno. Pero el Señor dijo, yo voy, papá, yo pago el precio. Eso lo hizo el Señor. Bendito sea el nombre de Dios. ¿Cuánto le dan gloria? ¿Cuánto le dan un aplauso? Vamos terminando. Segunda de Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Él no conoció pecado, pero fue hecho pecado, fue tratado como el peor de los pecadores. ¿Para qué? Para que en nosotros se hiciera justicia a través de él. ¿Cómo no amar al Señor? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no valorar? Pero aún el que no quiere valorar, el que rechaza a Cristo, mire lo que esperas. Jeremías 25, con eso termino. Versículo 15. Porque así me dijo Jehová, el Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, de su ira, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. 18 y 19. A Jerusalén, a las ciudades de Judá y a sus reyes, a sus príncipes, para ponerlos en ruinas y escarnio, en burla y en maldición, como hasta hoy. A Faraón, rey de Egipto, a sus siervos, a sus príncipes, a todo su pueblo. Esa es la sentencia. Lo leímos allá en Apocalipsis. El que no quiere aceptar a Cristo, el que se burla el que pisotea la sangre de Cristo, Dios no tendrá por inocente al culpable, dice la palabra. No tendrá por inocente al culpable. Dios es justo, y el que es culpable, hermano. Y de nosotros fue quitada la culpa por el Señor Jesús, pero también nos pide que velar para no caer en tentación. ¿Qué nos pide el Señor? Velar para no caer en tentación. Por eso el tema es una espera tormentosa que el Señor pasó y que nosotros también estamos esperando con tanta tentación que el enemigo pone. Pero un descuido peligroso le puede perder el alma. El Señor le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Sucede que así como en Cantares, el capítulo 5, donde habla del tormento de la esposa esperando el amado y esperando el amado, así debe estar la iglesia, esperando el amado, anhelando al amado, hasta que llegue el encanto de ese encuentro, como en el capítulo 6 de Cantares, por la fuerza del amor que resalta allí en el capítulo 8. Bendito sea el nombre de Dios. Amada iglesia, no se descuide, no nos descuidemos. Dígale al que tiene a su lado: no nos descuidemos, no tengamos una falsa confianza. Espere un poquito más. Si usted está pasando una prueba, espere un poquito más, porque todavía no está sufriendo hasta la sangre,
Todavía usted no está llorando y ni le ha costado sangre. Espere un poquito más. Esto va a pasar. Estamos angustiados porque estamos anhelando que Él venga pronto. Aceptemos el llamado de Dios y rindamos como Él rindió la voluntad humana al Padre, nosotros también. Rindamos nuestra humanidad, toda nuestra voluntad a Él. Y velemos para no caer en tentación. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias, amado Rey, en esta hora, Jehová de los ejércitos, por esta palabra, Señor. Gracias te damos, Señor. Ayúdanos en el nombre de Jesucristo. Que de aquí salgamos valorando más tu sacrificio, Señor. Más, Señor, lo que tú hiciste por nosotros, Señor. Porque aún no lo estabas viviendo en carne propia, pero de solo imaginar, de solo saber que ibas a pasar por eso, casi te mueres de la angustia, casi te mueres del dolor. Oh bendito Salvador, cuántas veces hemos menospreciado y hemos pisoteado tu sangre. Bendito sea tu nombre, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a darle valor al sacrificio. Ayúdanos, bendito Dios, a no ser como Judas, sino como aquella mujer que rindió, que no miró, que solamente quiso agradarte. Ella no le importó lo que dijeran los demás. No le importó la crítica, la murmuración de aquellos que se decían ser sus discípulos, sus apóstoles. Sino ella dio lo mejor. En el momento oportuno, en el momento que tuvo la oportunidad, lo hizo. Y nosotros tenemos oportunidad todos los días para ser agradecidos, para darte lo mejor, para tratarte con esas palabras tiernas. Padre amado, Papito Dios, tenemos la confianza, la adopción, Señor, en el nombre de Jesús. Ayúdanos, bendito Dios. Ayúdanos a aceptar la exhortación que se nos da. ¿Por qué dormís? ¿Por qué dormís, iglesia? Levántate y ora para que no entres en tentación. Porque el tentador anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos, Señor, a no cabecear como aquellas vírgenes, a no dormirnos. Si hemos sido como Pedro diciendo, Señor, yo nunca voy a negarte, nunca voy a volver atrás. Que no estemos como Pedro después dormidos, sin poder velar siquiera una hora contigo. Guárdanos, Señor. Guárdanos, Señor. Danos las fuerzas, Señor, a través de tu Espíritu Santo para poder velar. Para poder velar. Para no entrar en tentación, Dios mío. Para no dejarnos arrastrar de un dolor, de un sufrimiento que no nos ha costado la sangre que te costó a ti, Señor. Que no nos ha traído un sufrimiento tan grande como para sudar sangre, Señor, como fue la angustia que tú pasaste por nosotros. Hemos sido librados de la ira, de retomar esa copa, Señor. Porque tú pagaste el precio, Señor. Le diste valor a nuestra alma cuando nosotros lo único que te dimos fueron azotes y sufrimientos por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fiel. Ayúdanos en el nombre de Jesús a no buscarte como lo hacía Judas por un beneficio, sino por amor, queriéndote dar lo mejor. En el nombre de Jesús de Nazaret, rendimos nuestra voluntad. Dígalo, decláralo. Yo rindo mi voluntad. Yo rindo todo mi ser a la voluntad de Dios. Que no se haga mi voluntad. Si tú quieres, ayúdame a salir de esta situación. Si tú quieres, pasa de mí, Señor. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor. Yo rindo mi voluntad para hacer tu voluntad. Como nos enseñaste en el Padre nuestro, venga en tu reino, y ven en tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como se hace en el cielo. Yo quiero estar ahí, bajo esa voluntad perfecta, no bajo la permisiva, sino bajo la perfecta voluntad de mi Abba Padre.
de mi Padre bueno, mi Papito Dios. Aunque esa voluntad sea pasar por pruebas, aunque esa voluntad sea disciplinarme para que no sea un bastardo, sino un hijo obediente, como mi Señor Jesús. ¿Acepta usted someter su voluntad, aunque le cueste eso? Dígaselo al Señor. Diga, sí, lo acepto. Sí, Señor, lo acepto. Quiero ser ese hijo obediente, como mi Señor Jesús. Quiero que Él sea mi intercesor. Bendito sea el nombre de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Bendice a los amados, Señor, que están allí, Señor, a través de estas redes, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Si hay alguien que no ha rendido su voluntad y hoy quiere entregar su vida al Señor, le invito para que haga esta oración y diga: Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y Salvador. Acepto el sacrificio de Cristo en la cruz por mis pecados, por la redención de mi alma, por ser libre del castigo eterno. Te pido que me perdones de todo corazón y que me guardes de no hacer de aquí en adelante más mi voluntad, sino la tuya. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Ahora es hijo de Dios y el Señor le va a mostrar cuál es su voluntad. Dios les bendiga grande y poderosamente. Dale un fuerte aplauso al Rey de Gloria.